Saludos amigos de República Dominicana y del exterior, buenas noches a ustedes. Como todos los domingos a las 7 de la noche llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para hoy tenemos lo que llamamos en periodismo un plato fuerte, porque vamos a hablar de un hombre historia, de un hombre que, bueno, la historia del derecho en República Dominicana no se puede escribir ignorándolo a él. Hay de aquel que intentara escribir la historia del derecho ignorando a nuestro invitado especial, que lo es el doctor don Ramón Pina Acevedo, conocido por todo el mundo en República Dominicana de una manera u otra. Fíjese, doctor, quisimos visitarlo a usted, solicitarle esta entrevista, porque el pueblo cuestiona que está próximo a cumplir 47 años y nosotros pues 55 años que nos iniciamos en la radio, pues nos fascina la historia. Y en el caso de historia a nivel del derecho, pues usted está entre los 2 o 3 que pueden hablar con más propiedad. Quisiéramos primero agradecer a usted infinitamente el hecho de que nos permitiera venir a sus oficinas a conversar con usted sobre muchas cosas. Y quisiéramos primero que usted nos dijera ¿cuándo y por qué nace esa vocación del derecho, de estudiar derecho, al doctor Ramón Pina Acevedo? Mira, la historia es un poquito larga. No importa. Porque yo primero inicié estudios de medicina, porque mi papá quería que yo fuera médico. Y yo hice el bachillerato de ciencias biológicas y de ciencias sociales en México. ¿En México? Sí. Justo terminando ese bachillerato vine a la República Dominicana y me inscribí en la Facultad de Medicina. Ajá. Tuve como profesores a Félix Gorka, Alejandro Capellán, Manuel Felipe Pimentel Inver. Bueno, glorias de la medicina. Glorias de la medicina. Pero ya llegué a ser hasta practicante de médico. Yo le serví en 2 operaciones, le serví como practicante al doctor Darío Contreras. ¿Ah, sí? Sí, ahí en el Hospital Padre Villini. Wow. Que yo fui practicante ahí. Pero real y efectivamente no era mi vocación la medicina. Y gracias al antiguo profesor Ernesto Zuncar Méndez, habló con mi papá y le dijo, mira Teodoro, ese muchacho no tiene que estudiar medicina, tiene que estudiar derecho porque esa es su vocación. Y al fin y al cabo mi papá consintió y yo cambié de facultad, pero ya había hecho 2 años de medicina. O sea que eso se conoce poco en República Dominicana. Sí. Porque todo el mundo conoce al doctor Ramón Pina Acevedo como el gran jurista. Y entonces me inscribí en la Facultad de Derecho, hice mis 5 años de Derecho, me gradué de abogado. Pero realmente algo lo motivó o la simple sugerencia de alguien a que usted estudiara Derecho. No, esa era mi vocación. Esa era su vocación. Exactamente. ¿En qué año usted ingresa a la universidad? Bueno, me has hecho una pregunta que yo mismo no puedo, pues yo no había cumplido los 16 años cuando yo entré a la universidad. ¿No había cumplido 16 años? No había cumplido los 16 años. Yo no me he cuidado de guardar esa fecha. Usted que guarda todo, porque yo quiero decir a los amigos telespectadores de que estamos dentro de un museo. Aquí hay fotos de todo y de todos. Aquí hay fotos de Trujillo, de Balaguer, en fin, de las grandes figuras del derecho que hay en República Dominicana, de sus hijos, en fin. Y de Antonio Inver. Y de Antonio Inver, sí. De todo el mundo veo, y sobre todo muchas medallas, muchas condecoraciones. Doctor, entonces, ¿cuándo nace esa vocación, la verdadera vocación de Ramón Pina Acevedo de ser abogado? Porque tengo entendido que ya tiene 72 años.
De graduado. De graduado. Sí. O sea, ¿cuándo nace esa vocación? ¿En qué año? Bueno, eso fue es cuestión del año 1930 y tanto por ahí. 1930 y tanto. Sí, ¿Para graduarse en qué año entonces? en el año 1946. Para el graduar 28 de octubre de 1946. 28 de octubre de 1946. Wow, yo tenía 7 años de edad. No me digas. 7 años de edad. Yo recuerdo perfectamente el terremoto de 1946, que fue el 4 de agosto de 1946. Bien que nació mi hijo Ramoncito. Así, yo tenía 7 años y un mes cuando el terremoto del 46. Yo nací en el 39, acabo de cumplir 77 años. Bueno. Doctor, ya hablamos de cómo surge la vocación suya para estudiar Derecho. ¿Cuáles eran los requisitos fundamentales? Porque estamos hablando ya de la era de Trujillo. Los requisitos fundamentales para optar por cualquier carrera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y más la de Derecho. Bueno, no había requisitos fundamentales, solamente era ser bachiller y nada más. Ser bachiller. Y estar bien con el gobierno. Ser bachiller y estar bien con el régimen. Estar bien con el régimen. Sí, señor. Que dicho sea de paso o de pasada, como se dice, pues usted era pariente de Trujillo. Pariente no, primo hermano. Ah, primo hermano de Trujillo. Porque mi papá era hermano de la madre de Trujillo. Ah, de Julia. De Julia Molina, sí. Julia Molina Chevalier. Y mi papá era Teodoro Pina Chevalier, eran hijos los dos del Sina Chevalier. O sea que del Sina Chevalier. El Sina Chevalier casó primero con Pedro Molina y tuvo 2 hijos. Ajá. Julia y Ernesto. Julia es la madre de Trujillo. Sí. Al morir Pedro Molina, ella casó en segundas nupcias con Juan Pablo Pina. Ok. Y tuvo 2 hijos, Plinio Pina Chevalier y Teodoro Pina Chevalier, que es mi padre. Que es su padre. Teodoro Pina Chevalier fue un hombre de absoluta confianza de Trujillo. Era su tío. Era su tío. Sí. O sea, Teodoro era tío de Trujillo. El decreto número 1 del año 1930 de Trujillo, usted verá que el secretario de Estado de Trabajo y Comunicaciones es Teodoro Pina Chevalier. Wow. El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas era Antonio Jorge. Toño Jorge, sí. Sí. Yo lo tengo porque hicimos un reportaje en estos días, algo similar como lo que estamos haciendo con usted, de todos los que han sido hasta ahora el secretario de las Fuerzas Armadas, ministros de las Fuerzas Armadas. Fue 3 veces. Su papá 3 veces, sí. Yo lo vi en la galería que tienen de secretarios. Fue 3 veces. Fue 3 veces, o sea, secretario. Y mi tío Plinio lo fue 1 vez. Bueno, de manera que estamos hablando con un hombre historia. Bueno, doctor, en su carrera como jurista, usted que ha visto tantos gobiernos y presidentes de la Suprema Corte de Justicia, ¿en cuáles de esos gobiernos la justicia ha actuado como un verdadero poder independiente y cuándo ha sido un instrumento de los gobiernos de turno? Mira, esa es una pregunta muy difícil de contestar por una sencilla razón, porque la justicia nunca, ni ahora, ni antes, ha sido independiente nunca. ¿Cómo? Ni ahora ni antes ha sido independiente. Ni ahora ni antes. Te lo dice quien ha atravesado todas las etapas de la justicia. Cuando yo nací, en este país no había presidente. No había presidente. Porque yo nací en 1922. Era la intervención norteamericana. Nuestro presidente era el gobernador. El gobernador. Que en aquel caso era Thomas Nuden, el almirante Capperton y no me recuerdo el otro. Fueron 3 que fueron gobernadores y ellos fueron los que abrieron cuando se firmó el pacto de desocupación del país. Ellos fueron los que abrieron, creando un gobierno provisional que presidió Juan Bautista Vicini. Claro, claro. De Juan Bautista Vicini vino el gobierno de Horacio Vázquez. Claro. De Horacio Vázquez, Estrella Ureña.
fue a la caída de Horacio Vázquez, claro. Estrella Ureña, que presidió elecciones en las que salió electo Rafael Leonidas Trujillo. Estamos hablando del movimiento cívico del 23 de febrero de 1930. Yo me recuerdo perfectamente del movimiento cívico famoso, porque yo tenía 8 años. Que también el doctor Balaguer jugó un rol protagónico. Bueno, fue más intelectual que otra cosa. ¿Fue Balaguer quien escribió el discurso? Sí. Digo, el manifiesto. Es probable, eso es lo que se ha dicho. Después de Trujillo vinieron los presidentes títeres, Peinado, Troncoso, Trujillo otra vez, Héctor Trujillo. 52 Héctor Trujillo. Y volvió en el 57. Ya como presidente. Como presidente. Entonces vino después de Héctor, yo me recuerdo que el vicepresidente era Joaquín Balaguer. Exacto. En las elecciones del 57. Por razones de interés de política internacional, Trujillo forzó que su hermano Héctor renunciara. Y asumiera la presidencia Balaguer. Y asumiera la presidencia Balaguer. Ahí se nota una cuestión muy interesante. Y es que cuando Balaguer toma posesión como presidente por primera vez por renuncia de Héctor Trujillo, yo era diputado y asistía a la juramentación de Balaguer como ¿Diputado electo o por decreto? Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Y entonces, el asunto es la curiosidad es que yo asistí al primer día de Balaguer como presidente. Y cuando Balaguer le entregó la presidencia a Leonel Fernández, yo asistí también oficialmente a esa entrega, Sí. porque yo era el Procurador General de la República. Ah, verdad. ¿Cuántos cargos? De modo que yo asistí al primer día de Balaguer como presidente en forma oficial, y al último día de Balaguer como presidente asistí en forma oficial también. Estamos hablando que usted asistió aquel 1 de julio de 1966, cuando Balaguer asume la presidencia de la República y pronuncia aquel magistral discurso. Sí. O sea que usted es un hombre que ha participado en la toma de posesión de varios presidentes. Sí. Fíjese, doctor, hay cosas muy importantes. El hecho de que en la actualidad hay más de 50.000 licenciados en derechos y abogados en República Dominicana, lo que ha llevado muchas veces a muchos de nosotros, en el caso mío, a darnos pena cuando vemos compatriotas nuestros en el exterior y aquí también, taxiando en la calle, unos lavando platos, otros en Nueva York, o siendo empleados de bodegas en Nueva York. ¿No cree usted, doctor Ramón Pina Acevedo, de que como van las cosas, habrán más abogados que personas a quien defender? Como van las cosas. Bien. Son 30 y tanto de universidades, la mayoría de las cuales pues dan derecho en las mismas, y cada año pues salen a las calles cientos y cientos. Ya eso es así. Eso es así. Va a llegar el día en que, desde luego, En que haya que limitar. desde luego hay que convenir una cosa. Nuestro título no es de abogado. Nosotros obtenemos un título universitario de licenciado o doctor en Derecho para ejercer la profesión de abogado. Todo el que se gradúa no es necesariamente abogado. Exacto. Abogado es el que se dedica a pedir justicia. Exacto. Pero Qué bueno está eso. Abogado es el que se dedica a pedir justicia. ese, Ese es el abogado. nuestro título no es una consagración académica, es una concreción profesional. Wow. De modo que si usted no se pone la toga y saluda al Código Civil, usted no es abogado. Usted es de todo, usted es todo licenciado en Derecho que quiera, pero abogado no.
O sea, lo primero que De tiene que modo tener que- experiencia en los tribunales. No, que hay que leer, por ejemplo, a Ángel Osorio Gallardo, que él decía eso. La profesión de abogado no es un título académico, es una concreción profesional. El que se dedica a pedir justicia es abogado. El que no se dedica a pedir justicia es todo lo que quiera menos abogado. Doctor, usted que ha tenido en sus manos, en su bufete aquí, tantos casos, ¿recuerda usted cuál de esos casos que usted ha defendido ha sido el más conflictivo, el que le ha dado más problemas para usted ganar o tal vez perder el caso? ¿Cuál de esos casos? Bueno, yo realmente, porque yo puedo afirmarte que en todos los casos, perdidos o ganados, yo lo que he hecho es ganar. ¿Cómo se explica eso? ¿Perdido o ganado, usted ha ganado? He ganado siempre, porque siempre ha sido la terminación académica del caso siempre me ha favorecido. Bien. Doctor, siempre se ha dicho de que en una época existieron bufetes de abogados o de licenciado en Derecho que tenían tal conexión con la justicia, con lo que se llamaba justicia o se llama justicia, de que muchas veces las sentencias se emitían, se dictaban prácticamente en los grandes bufetes de abogados y luego los jueces pues actuaban. Eso no es mentira. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente. En la dictadura De Trujillo. la dictadura de Trujillo, Okay. la única que yo conozco. Ok, conocemos nosotros. Sí. En la dictadura de Trujillo había una situación muy interesante. Fíjate que hay una serie de jueces que son memorables de aquella época. Manuel Amiama, Hipólito Herrera Villini, Manuel Ramón Ruiz Tejada, Fernando Ravelo de la Fuente, fueron jueces excepcionales. Claro, Ruiz Tejada Pero- fue presidente provisional o a raíz en el 70 cuando Sí, Balaguer iba a buscar la reelección. Yo me recuerdo. Él asumió la presidencia de la República en lo que Balaguer hacía campaña. Sí, exacto. Duró un mes. Era una institución de moralidad. Yo lo conocí a él. Seguro. Yo lo entrevisté ¿Y cómo también a él. tú te explicas que esa gente se distinguieran como jueces en la dictadura? Y es pura y simplemente porque cuando había intereses de tipo político, los asuntos no iban a los tribunales. Oh, Es decir, los asuntos que iban a los tribunales eran los asuntos que no derivaban de la voluntad del dictador. claro. O sea, Trujillo. Eso no iba. Y desde luego había sus excepciones, hubo casos en que sí fueron. Pero en términos generales, esos jueces pudieron distinguirse como jueces. Y las sentencias están ahí. Las sentencias de aquella época son muy superiores a las de ahora. La sentencia de cuando Trujillo Son muy superiores a superiores las de a las de ahora. ahora. Hoy, como no. Las sentencias Los jueces actuaban las con independencia. sentencias de principio de aquella época eran muy superiores. Las redacciones están ahí, los boletines están ahí para hacer las comparaciones. Se puede perfectamente. Sí, porque realmente no todo era para complacer a Trujillo. De ese No, co- exacto. Cuando había un litigio entre dos esposos por razón de su matrimonio, y Trujillo no tenía nada que ver. Exacto. Pero en cuestiones ya políticas o tal vez Ya económicas ya que cuando pudiera había afectar su interés régimen. político, ya el asunto cambiaba. Doctor, hay un caso. Pero fíjate, es que y la justicia no ha podido ser independiente nunca de manera absoluta. Porque tú tendrás, por ejemplo, don Manuel de Jesús Galván, autor de Enriquillo, Claro. fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero se vio obligado
a dictar sentencia contra Santiago Pérez condenándolo a muerte porque Lili quería que lo condenaran a muerte. Aún siendo lo que era él, también una montaña de dignidad. Exacto. Tuvo que actuar para favorecer al dictador o al tirano Lilis. Es verdad que son momentos históricos de nuestra historia que uno tiene que, y me alegro mucho que usted lo saque a relucir, sobre todo para la juventud. El interés de estos reportajes que estamos haciendo, reportajes históricos, con personajes como usted, o personas como usted, que ya no quedan muchos en República Dominicana. Y dentro de poco quedarán menos porque yo me voy. Bueno, pero todavía le quedan muchos años asesorando, hablando, orientando, y por qué no. Doctor, ¿cómo usted analiza los gobiernos que hemos tenido después de Trujillo? Después de la muerte de Trujillo, aquel 30 de mayo, su primo, en 1961. Los gobiernos que hemos tenido del 61 a la fecha, entiéndase. Gobierno ejemplar, el de Bosch, de los 7 meses de Bosch. Ok. Un gobierno ejemplar. 7 meses de Bosch. ¿Y la Constitución, cómo usted la cataloga? Magnífica. Se habla que la Constitución, y yo la creo así porque la leí y la tengo, la más avanzada de todas. La más avanzada, y la que da nacimiento a la que tenemos vigente ahora. Exacto. Porque la que tenemos vigente ahora lo que hace es recoger lo que aquella Constitución tenía. Ok. En el caso de los demás gobiernos, yo no creo que haya un gobierno, diríamos, perfecto un 100%, porque nada que esté compuesto o dirigido por hombres puede ser perfecto un 100%. Pero ¿cuál piensa usted ha sido el peor de todos los gobiernos? ¿Y cuál ha sido el mejor? Ya usted dijo que es un Bosch. El gobierno de Bosch no tiene mancha de ninguna clase. De modo que es un gobierno ejemplar. Desde luego, después de eso, hay gobiernos que tienen ligeros manchones, pero que fueron gobiernos ejemplares y necesarios a la República Dominicana, como fueron los gobiernos de Joaquín Balaguer, a quien yo le serví. Sí. Todo el mundo dice, hay muchos críticos del doctor Joaquín Balaguer, sobre todo en el aspecto de los derechos humanos, libertades públicas, pero esas mismas personas, y que me perdonen algunas personas, no quieren admitir de que el doctor Balaguer asume el poder con un país intervenido, dividido, armado, dispuesto. No, el asunto es más serio. Dispuesto los que combatían a Balaguer a deponerlo del gobierno. No solamente eso, porque hay que ver cómo recibe Balaguer este país de Trujillo. Porque a Trujillo lo matan siendo Balaguer presidente títere, claro, pero entonces de presidente títere pasa a presidente real. Claro. Como consecuencia de la muerte de Trujillo. Claro. Pero óigame, la muerte de Trujillo era un hecho de tal detonancia que no cualquier cerebro podía interpretarla y sacar consecuencias de ello. Solo un cerebro como el de Balaguer pudo estabilizar este país y que este país no fuera el desastre que tuvo al punto con la guerra del 65. Claro. Pero también ahí Balaguer recibió el país todo destruido y ayudó a reconstruirlo. Aquel 1 de julio del 66. De modo que yo creo que los de Balaguer fueron gobiernos ejemplares. Del Consejo de Estado y del Triunvirato, ¿qué usted dice? Del Consejo de Estado no puedo decir nada que pueda favorecerlo. Y del Triunvirato mucho menos. A pesar de que el Triunvirato
fue presidido por un compañero mío de estudio desde el Colegio Muñoz Rivera, que fue don Enrique Cabral. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se hubiese producido en República Dominicana aquella grosera intervención de 1965 y otros acontecimientos más, la revolución, la intervención, o sea, la pérdida de nuestra soberanía, si no se derroca Juan Bosch? Es decir, el derrocamiento de Juan Bosch, para mí, fue que provocó esos acontecimientos fatales. Todavía lo estamos sufriendo. Todavía lo estamos sufriendo. Seguro, seguro. Si a Juan Bosch lo dejan terminar, Juan Bosch hubiera terminado un gobierno ejemplar y hubiera hecho una entrega ejemplar al que ganara. Yo tuve la honra de colaborar con el gobierno o con el triunfo de Juan Bosch, porque yo me inicio. Balaguer sale de la Nunciatura en los primeros días, creo que 12, algo así, de marzo del año 1962, y el 15 de marzo yo me estaba iniciando ya en la radio. El 15 de marzo del 62, ya Bosch era ya prácticamente, se vislumbraba como el candidato del PRD. Luego pues recorrí con él varios barrios de la capital y también pues le entrevisté en nuestro programa de La Voz del Trópico que teníamos ahí, Orientación Patriótica Popular, y luego La Voz de la Mazmorra, 2 programas, y él siempre estuvo muy de acuerdo en asistir a las invitaciones que le hacíamos al programa. Y pude ver a aquel hombre humilde tomando café en jarrito en los barrios, sentándose en una silla sin ningún tipo de protocolo, sin nada, porque él decía que eso era el verdadero pueblo. Sí, esa gente y es verdad, y lo pensaba así, lo hacía así. Porque era la mayoría del pueblo. O sea que usted comparte la idea de que uno de los peores crímenes que se ha cometido en República Dominicana desde 1844 hasta la fecha fue haber derrocado a ese gobierno democrático de Juan Bosch. Eso es imperdonable. Imperdonable. O sea que todavía estamos sufriendo consecuencias de eso. De eso. Es decir, que si se hubiese dejado ese gobierno, pues quién sabe los cambios favorables al pueblo que hubiesen existido de ahí para acá. Bosch era honrado en eso y en todo. Claro. Lo que pasa que fue tal la campaña y la forma que se orquestó. Mira, te digo una cosa. Yo estoy hablando así de Juan Bosch, pero tú estás hablando con el hijo del hombre que interrogó a Juan Bosch cuando lo detuvieron aquí por razones políticas. En el 37. Mi padre fue quien lo interrogó. ¿Así? Y cuando él vino aquí después que se estabilizaron las cosas, él me mandó a pedir una copia del interrogatorio y yo se la mandé. No me digas. ¿En qué año fue eso? Ese fue en el 37. 32, 33, por ahí. Ok. Ya él lo mezclaron con un contrabando de Rocky y compañía, unos que traían bicicletas y cosas. Pero eso era falso. Era una forma de endilgarle una acusación. Porque no era adicto al régimen. Y entonces, con las cosas que uno tiene, porque esta profesión ha sido conmigo tan buena y tan obsequiosa, que cuando Bosch estaba en el exilio, él tenía un hermano que vivía aquí que se llamaba Pepito Bosch. Pepito Bosch. Pepito Bosch, que tenía una propiedad ahí en la avenida Duarte, que antiguamente era José Trujillo Valdés. José Trujillo Valdés. Ahí. Que la gente ignora que la José Trujillo Valdés hoy es Duarte, que estaba dividida con bancos y árboles. Entonces a Pepito Bosch lo acusaron de robo de energía eléctrica. Y me recuerdo
que su hermana vinieron aquí para que yo lo defendiera, y yo defendí a Pepito Bosch de eso. El único abogado que se atrevió a defenderlo. Porque era mentira esa acusación. Era mentira, era un montaje para hacerle daño. Para hacerle daño. Sí. Y sobre todo ya la figura de Bosch. Sí. Que ya sí se ve, ya para esa época. No, ya se sabe, ya Bosch era una personalidad. Una personalidad. Había sido secretario de Carlos Prigo y todas esas cosas. Exacto. Había sido profesor en el instituto en Caracas, Instituto de Ciencias Políticas. Claro. Y creo que tuvo que ver con la Constitución del 40 en Cuba también, Sí. en la redacción de la Constitución. Fíjese, doctor, volviendo ya al caso dominicano, caso los distintos gobiernos, desde 1844 hasta la fecha, hemos tenido el gobierno de Bosch, es el que todo el mundo habla de que difícilmente vuelva a pasar o a tener el país un gobierno con las condiciones del profesor Juan Bosch, aunque en otro aspecto pues se habla mucho del doctor Joaquín Balaguer, que fue el hombre, el gran constructor, el hombre que se dedicó a construir. Balaguer para mí juega el papel de la manguera de un cuerpo de bomberos. El apagafuego. Él fue el que apagó el fuego, todos los fuegos que pudieron hacerle daño a este país. Tanto a la caída de Trujillo cuando él quedó con el país en sus manos, como después como consecuencia de la ocupación norteamericana, aquí la guerra de abril, todas esas cosas. Que él se opuso tanto al golpe de Estado que le cedió Juan Bosch como a la intervención norteamericana. Y la honradez de Balaguer es de una naturaleza tal que prefirió sacrificarse antes que poner en peligro la estabilidad de este país con las cosas que querían poner en la frontera los norteamericanos. Sí. Y él prefirió que eso le acarreara el acortamiento de su mandato, los dos años. Antes, eran unos campamentos antes que los norteamericanos querían instalar en la frontera. De este lado, yo dije, sí, yo lo hago, pero de aquel lado. Yo lo acepto, pero de aquel lado. Sí. Increíble eso. Fíjese, volviendo al caso ya nuestro, al caso de los estudiantes de Derecho, usted como abogado, en fin, hay un caso que estremeció la conciencia nacional en República Dominicana, varios casos, pero yo recuerdo aquello, creo que fue en el 54, el asalto a un banco en Santiago. Un de Maldonado. De los Maldonados, que fueron fusilados en Santiago. Pero Trujillo había dicho que se iba a dar un ejemplo con eso. Porque cuando ocurrió el asalto al banco en Santiago, Trujillo estaba viendo unas carreras de caballo en el hipódromo. Sí. Y ahí fueron y le dijeron, mira, acaba de pasar esto. Él se paró y dijo, yo voy a dar un ejemplo en esto. Y se fue a su despacho a tomar medidas. Yo me recuerdo, porque yo viví esa época, Claro. que como yo me mantenía por allá arriba bebiendo trago con los amigos y todas esas cosas, es la noche en que eso sucedió, donde quiera que usted iba y sacaba aunque fuera un billete de 5 pesos para comprar una botella de ron o para comprar un refresco, había alguien chequeando. Y eso fue tan eficiente y tan duro que en las 24 horas ya se sabía quiénes habían sido los que habían cometido los hechos, los habían ubicado a toditos. Y con la premura que llegaron a la capital. Sí. Creo que Eudes Maldonado en hora y media se puso de Santiago aquí, que era en aquella época. que era una carreterita de una vía, ida y vuelta. Exacto. No era una autopista como hoy. En un Chevrolet. Exacto. El caso, ¿Sabe quién los defendió? ¿Quién? Héctor Sánchez Morcelo. Don Héctor Sánchez Morcelo. Sí. Otra gloria del derecho en República Dominicana. Sí, señor. Tenía su oficina en el Copelo, justamente una de las oficinas que el gobierno del coronel Camaño pues tomó. La utilizó como Palacio Nacional. Exacto, como sede del gobierno constitucionalista. Sí. Yo lo conocí a él, a Sánchez Morcelo, y además fui de los 32 locutores de la Revolución. Párate y lee esto que está ahí.
Lo de arriba. Ese cuadrito. Pásalo. Bueno, dice aquí Senado en 1930. Hasta 1930 el Senado de la República solo estaba constituido por 12 miembros conforme a la división territorial del país. Fue a partir de 1924 cuando se inició la fragmentación. Actualmente existen. Se identifican en esta fotografía a los senadores generales Apolinar Rey, Luis Pelletier, a los licenciados Porfirio Herrera y Juan José Sánchez, y a los señores Lorenzo Brea. Juan José Sánchez es el papá de Héctor Sánchez. Ok. Sí. Emilio A. Morel, Luis Ginebra y Piña, así como también el licenciado Juan José Sánchez, doctor Teodoro Pina Chevalier, su papá, ¿verdad? Sí. Procrearon respectivamente a los que fueron después al licenciado Héctor Sánchez Morcelo y al doctor Ramón Pina Acevedo, su compañero, quienes con el devenir del tiempo figuraron conjuntamente en importantes procesos judiciales, forma material en que la historia señala que a través de sus hombres la misma es un hito interminable. ¡Wow! Esta es la foto. La foto del Senado en 1930. Sí, señor. Bueno, qué bien. Vamos a ver cómo enfocamos esto aquí. Bueno, después me dice el camarón. Toma. Pues mire, continuando con esta entrevista histórica, me fascina a mí la historia, pero hay acontecimientos que yo quisiera pedirle su opinión, que estremecieron también la conciencia nacional. Fue la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Anteriormente se produjo la de Cayo Confites, que no se materializó, la de Cayo Confites, pero vino la de Luperón en 1949. Y después, pues, vino ya la de Constanza, Maimón y Estero Hondo ya en el 59. Todos los expedicionarios fueron fusilados, menos 4. Sí, Menos José 4. Félix Córdoba Boniche, hermano del periodista, ¿cómo se llama? Él fue dueño del Caribe. De Germán Emilio Ornes. Germán Emilio Sí, Ornes. ese Horacio Julio Ornes. Sí. Eso fue en el 49. Tulio H. Arbelo. Exacto. Y el Y otro Martínez, no me recuerdo. Martínez Bonilla. Bonilla, Martínez sí. Bonilla. Fueron los sobrevivientes de Luperón, de 1949, de junio de 1949. Ya en la expedición de Constanza, Maimón, Estero Hondo, donde vinieron más de 200 hombres, que fueron fusilados todos, menos 4. Su opinión al respecto, ¿valió la pena fusilar esas personas en vez de juiciarlo, qué sé yo, a 30 años o deportarlo del país? ¿No hubiese sido menos criticable para el régimen? Lo deseable hubiera sido que los hubieran expulsado del país, lo hubieran dejado con vida. Eso hubiera sido lo deseable. Pero las dictaduras son así. Y a los que mataron a Trujillo el 30 de mayo de 1961, que lo sacaron de la Victoria de una forma, parece que buscando la forma de darle un viso de legalidad, de llevarlo al fiscal, luego llevarlo por la avenida George Washington hasta la hoy avenida 30 de mayo y de ahí a la Hacienda María. Sí. El fusilamiento de esas personas, y también de Modesto y de Juan Tomás aquí en la Bolívar. Eso es hacerse justicia por su propia mano, Exacto, que eso no lo permite nuestra ley. exacto. De modo que eso de todas maneras es un crimen. O sea, Aunque haya sido obedeciendo al deseo de venganza, es un crimen. es un crimen, Seguro. porque nadie está supuesto a hacerse justicia por sí mismo. Seguro. Por sí mismo. O sea que usted, históricamente usted critica ambos acontecimientos, Seguro. tanto el de Constanza, Maimón Estero Hondo, como los que mataron a Trujillo, pero además, en el caso de las Mirabal. El caso de las Mirabal para mí tiene un valor extraordinario. Resulta que tú sabes que yo soy primo hermano de Trujillo. Claro.
estando yo aquí en mi oficina, cuando se abrió el proceso de las Mirabal, a esta oficina la visitó Manolo Tavares para pedirme que yo interviniera como parte civil en ese proceso. Yo convine en intervenir como parte civil, y yo fui abogado de la parte civil que representó a la madre de las hermanas Mirabal, que representé a Manolo Tavares justo en ese proceso. ¿Cómo tú te explicas que un primo hermano de Trujillo era abogado de la parte civil en el proceso de las Mirabal? Pues lo era. Los abogados de la parte civil fueron don Antonio Guzmán, no el expresidente, sino el abogado de San Francisco de Macorís, don Antonio Guzmán, Miguel Arcángel Vázquez Fernández, Buellón Carvajal Martínez, Héctor Sánchez Morcelo y Ramón Pina Acevedo. Y el fiscal era Fefe Valera. Y el abogado defensor, Héctor Barón Goico. Sí, Héctor Barón Goico, sí. ¿Cómo se llamaba el juez que era de San Carlos? Osvaldo Soto. Osvaldo Soto, sí. El magistrado Osvaldo Soto. Que parecía un hombre serio. Sí, muy serio. Muy serio. Y competente. Y competente. Yo estuve ahí cubriendo para mi programa de La Voz del Trópico. En el gobierno de Bosch, él fue procurador general de la República. Sí, él fue procurador general de la República. Yo cubrí parte bueno, casi todo el proceso, porque tenía ya un programa de La Voz del Trópico. Lo grabamos en la mañana y lo pasamos en la tarde. Aquello fue algo impactante, televisado el proceso, hasta el último día, hasta la sentencia. Ahí se habló mucho del hombre del sombrero, en fin, muchas cosas que uno recuerda de lo que se trató allí. Si no fuera, no lo tengo en mi casa, yo tengo todavía el inventario con que yo deposité el sombrero. Ah, sí. El inventario con que usted depositó el sombrero. En el proceso de la Mirabal. Wow. ¿Cuántos cargos usted ha ocupado aquí en el tren judicial? Bueno, en el tren judicial yo fui abogado de oficio, fui procurador general de la Corte de Apelación y procurador general de la República. Procurador general de la República. Sí. ¿Nunca tuvo por los predios de la Suprema Corte? No. Bueno, como procurador general de la República era el representante del Ministerio Público de la Suprema Corte. Exacto. Diferencia entre el presidente de la Suprema. Diferencia entre aquella Suprema y la actual. No, indudablemente hay muchas diferencias. Hay mucha diferencia. Muchas diferencias, pero no favorecen al actual. Muchas diferencias que no favorecen al actual. No. Realmente es penoso el curso que tiene la justicia. ¿Usted cree que la justicia ha caído en un descrédito? Sí. ¿Ha caído en un descrédito? La gente no cree en eso. La gente no cree en la justicia. La gente no cree en eso. Bueno, yo creo que realmente esta entrevista tiene un carácter histórico. A nosotros nos fascina la historia y más hablar con personas que tienen tantas cosas que decir. Vamos a hacer una segunda entrevista, le prometemos a los amigos telespectadores hacer con el doctor Pina Acevedo, otra entrevista para seguir hablando de cosas importantes, de cosas que le interesa al pueblo dominicano, a los estudiantes de Derecho, a los mismos licenciados en Derecho o abogados que hay en República Dominicana, al pueblo dominicano, a la justicia dominicana también le interesa, porque no es mucho lo que se puede esperar de un país que no cree en la justicia, porque la justicia debe ser ciega, sin ningún tipo de parcialidad. Sí. Y en el caso nuestro pues se habla de que hay cierta parcialización, bueno, desde hace mucho tiempo. Se habla casi de Balaguer para acá, de que la justicia siempre ha estado
medio parcializada o parcializada. Y no se ha escapado en los días de hoy de esa dependencia. Usted ha tenido que, tu hijo fue Procurador General de la República, Sí, don César Pina Toribio, sí, ahora es consultor jurídico. que ha sido varias veces consultor jurídico Sí, 2 veces. del Poder Ejecutivo. Él no lo fue también cuando Leonel Fernández, me parece que sí, Sí, y procurador. sí. Es decir que el gran árbol ha dado también buenos frutos. Gracias, doctor. Si usted quisiera en un minuto decir algo, algún mensaje al pueblo dominicano. Bueno, al pueblo dominicano lo único que yo le hago es desearle que pueda conformar en los días que vienen, que va a haber una reunión del Consejo de la Magistratura, pueda conformar una verdadera justicia en la que se pueda confiar.